El primer transformador eléctrico fue construido por Michael Faraday en 1831, cuando se disponía a llevar a cabo los experimentos en los que posteriormente descubriría la inducción electromagnética. Los elementos que usó fueron dos bobinas enrolladas una sobre la otra. Al variar la corriente que pasaba por una de ellas, cerrando o abriendo el interruptor, el flujo magnético a través de la segunda bobina variaba y se inducía una corriente eléctrica. Esto es precisamente un transformador eléctrico. Si la corriente que circula por una bobina es constante, su campo magnético también lo es. Si la corriente es variable, por ejemplo alterna, el campo magnético de la bobina es también variable. Cuando un campo magnético varía, aparece el voltaje en los conductores y bobinas que estén cerca. Si enrollamos dos bobinas aisladas alrededor de un trozo de hierro que canaliza el flujo magnético, se alimenta la primera contención alterna y el flujo magnético variable generado por esta va a inducir el voltaje de la segunda. A esto se le conoce como principio del transformador. Pero como suele pasar en estos casos, su descubridor, Michael Faraday, no prestó mayor atención a este hecho, ya que no eran otras cuestiones que le interesaban. Con el pasar de los años, varios científicos fueron los que llevaron a cabo experimentos con distintas versiones de este primer transformador inventado por Faraday. Más de 50 años después, entre 1884 y 1885, los ingenieros húngaros Szapronowski, Platin y Derry, con la compañía Ganz, crearon en Budapest el modelo SBD de transformador de corriente alterna, basada en un diseño de Gaslar y Gibbs. Descubrieron la forma matemática de los transformadores. La relación del voltaje que entra en la primera bobina y el que sale de la segunda está dada por la relación del número de vueltas de alambre de cada bobina. El número de vueltas de la primera bobina sobre el número de vueltas de la segunda es igual al voltaje que entra sobre el voltaje que sale. Si la bobina primaria tiene 2000 vueltas y la secundaria 1000 vueltas, el voltaje de salida será la mitad que el de la entrada. Por ejemplo, si el transformador se alimenta con 220 volts, entregará 110 volts y con la corriente se dará la relación inversa. Se entregará el doble del voltaje que recibe. La relación del voltaje que entra en la primera bobina y el que sale de la segunda está dada por la relación del